Buen día, queridos amigos, queridos hermanos. Me da mucho gusto poder reencontrarme con ustedes. Este es un bello día, este y todos los días son bellos. ¿Por qué? Porque son todos creación de Dios. Quiero iniciar este video, esta enseñanza, con un texto tomado del libro de Teilim, Salmos. En este caso, Salmo 119 y el verso 126, donde dice: Tiempo es de actuar, Señor, porque han invalidado tu ley. Y esto es lo que ha hecho el ser humano, creyente y el no creyente. La peor parte la lleva obviamente quien diga ser creyente. ¿Por qué? Porque no le corresponde hacer esto. El seguir a Dios no le da autoridad para rechazar o desechar Torá, para desechar la ley de Dios. Todo lo contrario, tiene que abrazarla. Más aún si pertenece al pueblo gentil, porque la única manera de que Dios lo acepte y lo acepte como un natural, con todos los beneficios que tiene el pueblo judío, es que abrace Torá, que abrace la ley. No hay otra forma. Entonces, no podrán ingresar, ¿sí?, al plan de Dios y ser alcanzados por la gracia de Dios y la misericordia si no abrazan su ley. ¿Eh? Bien, hoy quiero tocar un tema que es bien controvertido y se llama bautismo o bautizo según la cultura de cada uno. Saben que al momento de dar cumplimiento al bautismo, existe una diversidad de fórmulas, la variedad más amplia, más extensa de fórmulas existen. ¿Y por qué? Esto de acuerdo a la diversidad de autoridades que carecen de una unidad de pensamiento, carecen de unidad en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queda? En consecuencia, han rechazado la ley de Dios, han rechazado Torá. Ella es nuestra madre, y sin una madre, miren los problemas que tiene el ser humano en el ámbito secular, sin una madre biológica. Es muy delicado, muy delicado. Pero bueno, han rechazado Torah, han rechazado la ley de Dios, ¿sí? Y en consecuencia, el albedrío, entonces, quien dicta cada enseñanza y su modo de aplicación. Esto los aleja completamente de los estamentos de Dios, porque al momento en que uno le dice a Dios: Dios mío, voy a seguirte, quiero que tu voluntad se cumpla sobre mí, estamos indicándole a Dios que, diciéndole: mira, Señor, hasta aquí estuvo, prevalecía mi albedrío, ya no más. Lo cual esto no indica de que no debamos pensar, todo lo contrario. Dios quiere hijos sabios e inteligentes. Dios nos provee en nuestro nacimiento de un alma básica, y responsabilidad nuestra es llevarla a alma intelectual, a través del estudio, a través de la formación, a través de la instrucción, a través del trato con Dios, el trato a diario. Entonces, saben que hasta la actualidad se debaten sobre quién tiene y aplica el modelo que el Hijo de Dios ha dejado. Pero, ¿qué sucede? Mal hacen tanto el pueblo judío como el gentil en estar divididos, ¿sí? Las denominaciones son un gran negocio para los hijos rebeldes de Dios, para los enemigos de Dios, que a su vez son nuestros enemigos. Entonces, mal hacen, porque el día que el Señor venga aquí y busque reunir a su pueblo, reunirá a su pueblo, no reunirá denominaciones, ¿sí? Las denominaciones solamente dirán que no han podido dejar el albedrío, ¿sí?, que ha prevalecido el albedrío ante la voluntad de Dios.
que han querido darle una mano a Dios, la mano que Dios no necesita. Entonces, eso indican las denominaciones. Y estoy hablando para el pueblo judío y para el gentil. ¿Sí? Porque en ambos pueblos existen divisiones, existen denominaciones, llamadas de una manera o de otra, pero son divisiones al fin, las cuales atentan contra la voluntad de Dios. Bien, en la actualidad se debaten, decía, sobre quién tiene y aplica el modelo que dejó el Hijo de Dios, teniendo en cuenta que el Hijo de Dios no enseñó ningún modelo, solo lo practicó y a una sola vez, el día que él mismo fue bautizado. Entonces, el bautismo simboliza un nacimiento. Aquí yo les voy a mostrar la importancia de conocer las costumbres del pueblo hebreo, cómo ellos hacen el aporte permanente, las costumbres hacen un aporte permanente dentro de la literatura hebrea, lo cual conviene aprender. Yo siempre lo digo, quienes traducen no tienen un ápice de conocimiento de costumbres del pueblo hebreo, por lo cual cometen los errores insalvables. Yo les llamo habitualmente solecismos, los errores insalvables. ¿Mm? ¿Por qué? Porque una vez que fueron enviados, que fueron ya comunicados o transmitidos, eh, es muy difícil revertirlos, muy difícil. ¿Por qué? Porque al cabo de años la gente se graba esa desinformación, lo cual, como dije, atenta contra la voluntad misma de Dios. Pero bueno, yo en un intento de revertir eso estoy brindando esta serie de enseñanzas a través de estos videos. El nacimiento simboliza ¿qué cosa? ¿Qué cosa simboliza el nacimiento? Un alma nueva, representa a un alma nueva. A su vez el bautismo representa un nacimiento. Y miren esto, en el Medio Oriente existe el muy buen hábito, muy buena costumbre. El nombre define tres cosas fundamentales en la vida de el individuo, del ser recién nacido. Define tres cosas fundamentales, ¿sí? El nombre decía. ¿Por qué? Porque en primera instancia el nombre está dando cuentas de que el ser que acaba de nacer tiene una autoridad sobre sí. Bien, en segundo lugar, el ser que ha nacido a partir de ese momento adquiere una identidad. Tercero, el nombre define lo que ese individuo será el resto de sus días. Así es en el ámbito judaico. En el ámbito judaico no se imponen los nombres al azar, porque era lindo el nombre del abuelo, el nombre del tío, el nombre de la abuela y de la... No es así. Aquí no se utiliza esa metodología. Aquí se observan las circunstancias en que ese ser llegó a este mundo, en qué forma fue concebido y cómo lo hemos pedido a Dios, porque tiene que haber oraciones previas para que ese ser nazca, sea concedido por Dios su gestación, su nacimiento. Entonces, el nombre va convenientemente definiendo lo que ese ser será el resto de sus vidas. Y ese ser tiene que hacerle honor a ese nombre a su vez. Por otra parte, el judío siempre tiene un solo nombre, habrán visto eso. Y es así, es lo que conviene, porque esto está desde la antigüedad. Dios nunca utilizó dos nombres ni para sus profetas ni para sus grandes hombres, siempre un solo nombre. Y esto tiene una incidencia en el aspecto espiritual, en el aspecto astral,
En el aspecto de la administración de las energías de este universo, tiene una relación muy directa, muy profunda, que bueno, algún día ojalá podamos reunirnos todos para que yo pueda compartirles enseñanza acerca de esto, armar lo que llamaríamos un debate, si es así lo que les parece bien. Pero bueno, continúo. Cuando al niño se lo presenta en el templo, ¿sí? Allí se invoca el nombre de Dios. Pero cuando se lo bautiza, ¿sí? Como nos mostró el Mesías, ¿sí? Él en una sola oportunidad nos mostró cómo se hacía cuando él fue bautizado, pero él no dejó ejemplo. Esto lo sucedió porque fue lo que le dijo a Yohanan, a Juan, el que practicaba Tevilá en el Jordán, el bautismo. Él le dijo que esto era lo que correspondía, lo que convenía que cumplieran así toda justicia. Entonces, cuando el Mesías fue bautizado, en ese momento se proclamó el nombre de la autoridad que estaba sobre él. Y saben, esto es, de aquí han tomado el ejemplo los cultos paganos. En las religiones, sí, paganas, las religiones básicas son tres. Se consideran magias: magia blanca, negra y roja. Las magias son tres. Allí cuando alguien ingresa a alguna de las religiones, eh, hay una entidad o deidad que se da a conocer, y esa es la deidad que luego se denomina santo de cabecera, al cual ese ser le va a servir toda su vida. Pues ellos lo tomaron de la modalidad de nuestro Dios, ¿sí? De la modalidad que aplicó el pueblo judío. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la persona que es bautizada, como lo fue el Mesías y Yeshua, por Yohanan, por Juan, el que bautizaba allí en el Jardín, en el Jordán, cuando él lo bautiza, tuvo que invocar el nombre de la autoridad máxima que tenía el Mesías sobre sí. Esto lo hizo por darnos un ejemplo. ¿Por qué? Porque él ya venía sirviendo al Dios Todopoderoso, al Dios único, que es el creador de los cielos, de la tierra y de los mares. Es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. Entonces, cuando el Mesías fue bautizado, Yohanan, Juan, pronuncia el nombre y él le dice: eres bautizado por, y no le dice en el nombre, ahora les explico por qué. Eres bautizado por Elohim, por Elohim, eres bautizado por Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es de esta manera. No se pronuncia en el nombre de. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nombre propio. El Mesías tampoco tiene nombre propio. Todos los nombres con los que se los conocen a padre o a hijo son solo atributos, son dones. Entonces, el que tiene que emitir el bautismo, porque el bautismo le pertenece a Dios, no le pertenece ni a Juan, ni a Daniel, ni no sé, a Luca, no le pertenece a ningún ser humano. El bautismo es de Dios, así como el Pesaj, la Pascua, es de Dios. Bien, el bautismo es de Dios. Entonces, el que lleva a cabo el bautismo es el mismo Creador. El hombre es solamente el instrumento para llevar a cabo la inmersión en agua hasta que el agua lo cubre al individuo, lo levanta de las aguas, y entonces el que lleva a cabo el acto del bautismo o bautizo es el mismo Creador. Entonces, Yohanan en ese momento pronunció las palabras de la divinidad y le dijo: eres bautizado por Elohim.
y aquellos que dicen ser seguidores del Hijo de Dios, lo cual mal hacen, entonces tendrían que haber tomado el ejemplo que dejó el Mesías y no haberlo cambiado, ¿sí? Pero claro, si siguen al Hijo de Dios están siguiendo al príncipe, tengan en cuenta esto. Acá lo que manda la palabra, manda a Torah, es seguir al rey. El príncipe es un heredero y nosotros heredaremos junto con él. Entonces, él es Señor de señores, es Rey de los reyes, el Hijo de Dios, porque es Rey de todos los reyes aquí en la tierra. Pero el Padre es Rey de los reyes de reyes a nivel universal. Esa es la grandísima diferencia. El Mesías fue y es la luz de este mundo, pero el Padre es la luz inaccesible. El Mesías fue y es el agua de vida, más el Padre es la fuente de agua de vida. ¿Sí? Entonces, estas cosas es menester que se las graben aquí, en el alma, grábenlas en el alma y eduquen a su corazón, y de esa manera la carne será purificada, ¿sí? Y entonces allí realmente nuestra alma evolucionará, se elevará, ¿sí? Entonces, bien, continúo. El Mesías dijo en un momento que Juan había venido en camino de justicia. ¿Por qué dijo esto? Primeramente porque él invocaba permanentemente Torá, era un hombre muy conocedor de los escritos sagrados. Entonces, al momento del bautismo era imposible que se equivocara. Él era un copista, un revisor de los escritos sagrados. Aparte, había algo que lo caracterizaba a Juan. Dice que él vestía con un vestido de pelo de camello y un cinto le cruzaba la espalda, porque eso de los lomos es un término grotesco español. Traten de sacar el habla de la forma española antigua. ¿Por qué? Porque no lo aplicamos primeramente y aparte no se condice con la palabra misma de Dios, ¿sí? Dios no los creó varón y hembra, tengan en cuenta. La mujer no es una bestia, los creó varón y mujer en todo caso. ¿Sí? Entonces acostúmbrense a hacer esas correcciones. ¿Por qué? Porque de esta manera van a engrandecer y a ensalzar la palabra misma de Dios. La van a enriquecer. Bien, Juan vestía con un vestido de pelo de camello y un cinto le cruzaba la espalda a modo de bandolera. Ese cinto es el indicador de la justicia, que el hombre hablaba acerca de la justicia y practicaba, pues solamente hubo un ser que llevó dos cintos, y fue el Mesías. Llevaba el cinto de la justicia y un cinto a su cintura que lo ceñía, y ese era el cinto de la fidelidad. Por eso se considera claramente que él es el enviado y no es Dios. Bendito sea Dios que me permite comunicarles estas hermosuras, estas bellezas. Los bendigo en el nombre de Hashem y mejor aún en el nombre de Hashem el Eterno, y los bendigo por Elohim. Shalom Aleichem.